Mi historia comenzó cuando los niños vendieron la casa de su madre sin darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Mis hijos, en busca de beneficios personales, me enviaron a pasar mis últimos días en un refugio. 3 años después, cuando regresaron, les esperaba algo que no podían creer. A la vida, como se sabe, le gusta sorprendernos con sus giros y eventos inesperados. Y fue así, en uno de esos giros, que Valentina Ramírez, mi hija, se casó, con la bendición de la iglesia, con un hombre encantador en la Ciudad de México, algo que nunca imaginó posible. Valentina siempre supo que tendría que estar sola a cargo de criar a sus 2 hijos, Carlos y Miguel. Como muchos recién casados, soñaban con un futuro lleno de felicidad y estabilidad. Pero, desafortunadamente, la vida tenía sus propios planes, y pronto Valentina descubrió que nadie era inmune a la adversidad. Si alguien le hubiera predicho en la boda que su esposo, el padre de sus hijos, los dejaría algún día, se habría reído de una propuesta tan absurda. El esposo de Valentina, Luis, no era el pilar de la familia que se creía que era. Se desilusionó con las responsabilidades del matrimonio y la paternidad y eligió un camino diferente, dejando a su familia. Un día, después de un día agotador en el trabajo, Valentina encontró una nota de Luis. Al principio pensó que era una mala broma, pero la ropa y las pertenencias de Luis desaparecieron. Llegar a la conciencia de la realidad de esto requería un poder que ella no sabía que tenía. En una nota, Luis explicó que no podía llevar a los niños con él, ya que su nueva pareja no estaba dispuesta a tratar con los hijos de otras personas. Así dejó a Valentina el cuidado de Carlos y Miguel. Aunque prometió ayuda financiera, esa promesa no se cumplió. Valentina y sus hijos nunca vieron un centavo de Luis después de que el proceso de divorcio terminó y Luis fue despojado de los derechos parentales de Carlos y Miguel. Una mezcla de alivio y desesperación se apoderó de Valentina mientras sostenía los documentos de divorcio en sus manos, pensando en cómo podría haberlos dejado tan fácilmente. La situación se ha convertido en una prueba seria para todos. Carlos trató de ser fuerte, diciéndole a su madre que estaría bien, tratando de ocultar sus inseguridades. Miguel todavía era demasiado joven para entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintió la ausencia de su padre. Valentina sabía que tenía que ser fuerte por el bien de sus hijos y se preguntaba qué les pasaría si algo les sucediera. Comenzó a trabajar horas extras, buscando oportunidades de ingresos adicionales, diciéndoles a sus hijos que se merecían lo mejor cuando los inscribía en actividades extracurriculares. Ella quería que tuvieran todas las oportunidades que ella misma no tenía, y trató de ser madre y padre al mismo tiempo, tratando de llenar el vacío dejado por Luis. Valentina no podía darse el lujo de pensar que sus hijos podrían carecer de algo. Sabiendo lo agotador que fue este periodo en mi vida personal quedó relegada a un segundo plano. Los amigos y la familia a menudo me invitaban a encontrar a alguien nuevo, recordándome que también merecía ser feliz. Pero la idea de dejar entrar a un extraño en mi vida me asustó. ¿Cómo puedo confiar en alguien después de todo lo que ha pasado? No puedo arriesgar la felicidad de mis hijos, pensé. Al reflexionar sobre la situación, me quedó claro que si el padre biológico de mis hijos podía dejarlos tan fácilmente, ¿cómo puedo confiar su cuidado a un extraño? Ni siquiera quería confesarme a mí mismo que la traición de Luis me había herido profundamente, no solo a mis hijos. El amor por Luis era grande y no estaba preparado para tal traición. A diferencia de muchos, no tuve tiempo de lidiar con mi dolor y mis emociones, ya que había muchas preocupaciones. Escondí mis sentimientos y emociones lo más profundo posible, decidiendo cortar el pasado y concentrarme solo en el futuro. Al criar a 2 hijos solos, cada día tenía que resolver nuevos problemas. Mis hijos, Carlos y Miguel, eran diferentes, como si vinieran de planetas diferentes. Luché para entenderlos, aceptar la ayuda y protegerlos, aunque no siempre tuve éxito. Mi ansiedad y mi deseo de compensar la ausencia de mi padre han llevado a mis hijos a ser demasiado egoístas. Me consideraban un recurso, su palabra favorita era quiero. Con la edad,
Carlos y Miguel se hicieron más difíciles y el respeto por mi papel como madre prácticamente desapareció. Estaban felices de dejar todas las preocupaciones sobre mí, lo que solo alimentó mi sentimiento de culpa. En los momentos de discusión para ponerles fin, a menudo gritaban que mi padre los había abandonado por mí, culpándome. ¿He fallado contigo?, me preguntaba en momentos de reflexión. Tal vez no fui lo suficientemente firme o no dije la palabra correcta en el momento adecuado. Amaba tanto a mis hijos y tenía tanto miedo de hacerles daño. Pero cuando de repente me enfermé gravemente, fue un shock para Carlos y Miguel, no tanto por preocuparme, sino por tener que asumir responsabilidades. Decidieron actuar imprudentemente, primero llenando mi cabeza con palabras dulces y promesas vacías, solo para mantener la apariencia. Insistiendo en que firmara un documento para transferir todos mis activos, argumentaron que sería lo mejor para mí. Después de firmar los documentos, todo cambió rápidamente. Mi casa, mi dinero e incluso un auto viejo se dividieron entre mis hijos. Debilitada por la enfermedad, fui enviada de inmediato a un asilo de ancianos, donde debía pasar mis últimos días. «Es por tu bien, mamá», dijo Carlos, evitando verme con la mirada. Acostada en mi cama en un asilo de ancianos, regularmente me preguntaba acerca de mi culpa por lo que estaba sucediendo, analizando mi vida durante las noches de insomnio. Pero por mucho que buscara respuestas, estaba claro para mí que mis hijos habían elegido su camino, justificando sus acciones por cualquier medio, sin preocuparse por cuestiones morales. En los días en que me enteré de mi diagnóstico, mis hijos, Carlos y Miguel, ya estaban actuando como si hubiera dejado de existir para ellos. ¿Por qué deberíamos sacrificar nuestro futuro y nuestros mejores años por alguien que ni siquiera va a mejorar? Las palabras que Carlos le dijo a Miguel reflejaban sus pensamientos y sentimientos hacia mí. Y Miguel estuvo de acuerdo, sin sentir una pizca de remordimiento. Con el paso del tiempo, la situación conmigo, su madre, se volvió olvidada para ellos. No habían visto a su padre en años, y ahora que estaba en un asilo de ancianos, parecía que tampoco tenían una madre. Su vida continuó y la vivieron con el pecho lleno, sin ningún nerviosismo ni remordimiento por mi condición. Nunca en todos estos años, los hermanos sintieron la necesidad de revisar mi salud, saber cómo estaba, cómo fue mi tratamiento o cuál fue mi estado de ánimo. Todo esto era completamente indiferente para ellos. En sus vidas, me convertí en un recuerdo lejano, una sombra que rara vez brillaba en sus mentes. A veces, tal vez podrían sentir la falta de alguien que los ayudaría constantemente y los sacaría de los problemas. Pero estos pensamientos se desvanecieron rápidamente una vez que regresaron a sus preocupaciones y placeres cotidianos. Han pasado 3 años desde que me diagnosticaron un diagnóstico terrible y me quedé en el pasado de sus vidas, olvidada y sola, en un asilo de ancianos al que me enviaron para no preocuparme por mi futuro y no interferir con el suyo. Viviendo en un hogar de ancianos, pasé mis días recordando el pasado y reflexionando sobre cómo mis hijos eligieron su camino, dejándome detrás de las escenas de sus vidas. Su decisión de cortar todos los lazos conmigo, a pesar de todo lo que hice por ellos, me dejó profundamente solo y decepcionado. En el fondo, todavía esperaba que algún día entendieran el significado de la familia y la importancia de valorar a los que siempre han estado cerca. Pero cada día, sin su visita, llamada o incluso un simple mensaje, hacía que esta esperanza fuera cada vez más ilusoria. Todo este tiempo en un hogar de ancianos diseñado para personas con enfermedades crónicas, donde mis hijos me enviaron, sin poder vivir en su propio apartamento y, de hecho, quitándome todo lo que tenía, no encontraron un minuto para visitarme o incluso llamarme. Sus vidas estaban demasiado ocupadas y no mostraron interés en conectarse conmigo. Con el tiempo, también dejé de ver el significado de tratar de conectarme con ellos. Ahora entendí todo y acepté cuando la puerta del establecimiento se cerró detrás de mis hijos. No quería escuchar sus estúpidas disculpas o descubrir la verdad. A veces, la falta de respuesta es realmente la respuesta más clara y honesta. He sido abandonada y traicionada, y no queda nada que valga la pena discutir o reflexionar.
Una mañana, Carlos recibió una llamada inesperada a su teléfono fijo de una mujer desconocida que se presentó como Marina, asistente del notario, y le preguntó por Valentina Ramírez. Carlos, alarmado, dudó al tratar de averiguar el motivo de tal contacto. Marina explicó que la llamada estaba relacionada con el testamento, pero no pudo revelar más detalles debido a la confidencialidad. Esta llamada desconcertó a Carlos, haciéndole pensar en una posible herencia de su padre. Sin embargo, la lógica sugirió que si había algo oculto, entonces la búsqueda debería haber comenzado con los hijos y no con la ex esposa. Marina, asistente del notario, pidió los datos de contacto de Valentina, pero Carlos dijo que tenía que pensar y consultar con su hermano Miguel. Esta conversación sacudió a Carlos y lo llenó de malentendidos. Decidió que era necesario discutir esto con Miguel. Después de un tiempo, Miguel respondió a la llamada, estaba molesto por despertarse temprano, pero Carlos lo convenció de que se despertara y escuchara atentamente. Acordaron que tenían que verificar todo y recopilar toda la información antes de tomar cualquier acción. Decididos a esperar unos días, planearon acudir a la enfermera de la casa donde se encontraba su madre para obtener más información sobre el misterioso testamento. Después de 3 días de espera y ansiedad, Carlos y Miguel se pusieron cada vez más nerviosos. Esta extraña circunstancia les hizo preguntarse si su madre les había ocultado algo importante. La incertidumbre de la situación y la posibilidad de aprender algo desconocido sobre su madre causaron sentimientos encontrados en los hermanos. A pesar de su larga alienación, el caso les pareció importante y potencialmente cambió sus puntos de vista sobre los eventos pasados. La vida y la madre, que había estado fuera de mi realidad cotidiana durante mucho tiempo, de repente tomaron un lugar central en mis pensamientos. La ansiedad que estaba experimentando ahora era todo lo que podía pensar. En busca de actualizaciones, envié mensajes implacables a Miguel, pero sus respuestas fueron evasivas y poco informativas. Al final del tercer día, Miguel finalmente me llamó y sus palabras sonaron como un trueno en medio del cielo. Tengo noticias, Carlos, que pueden cambiarlo todo. Mi pulso se aceleró por la emoción y los temores mezclados en mi corazón. Miguel explicó que un pequeño incentivo financiero ayudó a abrir las puertas previamente cerradas. Resultó que el notario ya había visitado a nuestra madre en el asilo de ancianos. Durante esa conversación, Miguel mencionó algo que me hizo recordar una historia olvidada hace mucho tiempo. Mi madre una vez habló de su hermano Sergio, que emigró a los Estados Unidos hace años. La vida del inmigrante era difícil, pero todo cambió drásticamente cuando se casó con una mujer rica y anciana. La información que Miguel seguía desplegando frente a mí parecía irreal. Sergio falleció dejando toda su herencia a nuestra madre. ¿Estás seguro de eso?, pregunté, sintiendo como el mundo a mi alrededor comenzó a girar. Miguel lo confirmó y agregó que el legado de Sergio podría haber cambiado significativamente nuestras vidas. Me sorprendió la noticia. Toda esta situación me pareció algo increíble y al mismo tiempo aterrador. ¿Cómo es posible que nosotros, separados de nuestra madre y viviendo nuestras vidas, de repente nos veamos atrapados en una historia que parecía inventada? Por lo que yo sabía, Sergio era solo una sombra en nuestro pasado familiar y ahora su acto ha cambiado toda nuestra vida. Estas revelaciones despertaron en mis sentimientos que había olvidado hace mucho tiempo, o tal vez nunca había experimentado. En el fondo, comencé a preguntarme sobre los lazos que nos unen, la familia, el pasado que de repente se abre paso en el presente, exigiendo repensar todo lo que sabía o pensaba que sabía. Esta noticia de la herencia fue un puente entre el pasado y el presente para mí, lo que me obligó a reevaluar muchas cosas, incluida mi relación con mi madre, con mi hermano e incluso conmigo mismo. Todo este tiempo, tratando de entender la escala de la situación, me sentí como un personaje en una película donde la trama cambia constantemente y el final es impredecible. Miguel, irritado por mi incredulidad, insistió en que era verdad. Dijo que una enfermera llamada Lisa escuchó al notario hablar sobre la herencia, que incluía bienes raíces, casas, automóviles y más.
La anterior esposa de Sergio, según Miguel, era viuda de un hombre muy rico y parecía que nuestra madre podía ser heredera de una gran fortuna. Mi reacción a este descubrimiento fue una mezcla de sorpresa y escepticismo. La idea de que el notario actuara tan rápido, asumiendo que también estaban interesados en encontrar un heredero para recibir una comisión, me molestó. Tenemos que investigar más a fondo, Miguel. Si es verdad, lo cambia todo, concluyó, empezando a imaginar las posibilidades que se nos abrían. Decidimos reunirnos para discutir la situación y descubrir qué beneficios podríamos obtener de ella. Si supiéramos el verdadero alcance de la herencia, tal vez trataríamos a nuestra madre de manera completamente diferente. ¿Cómo se puede remediar la situación? Si fuera posible, nos preguntamos cuando acordamos reunirnos en un café local, un lugar que frecuentábamos desde la adolescencia. Sentado en una mesa modesta, comenzamos a preparar una estrategia para el futuro. Si bien ninguno de nosotros quería admitirlo, ambos nos preguntamos si deberíamos actuar de alguna manera. ¿Crees que mamá nos perdonaría todo? De repente, Miguel le preguntó, rompiendo el silencio. Suspiré mirando a mi hermano. Mamá siempre ha sido amorosa y perdonadora, pero también justa y honesta. No es fácil admitirlo, pero construimos un muro de excusas para nuestras acciones, reconocí. Miguel, con una mirada distante, reconoció que se sentía mal, pero cuestionó la utilidad de preocuparse por el pasado. ¿Por qué nos preocupamos por mamá ahora, 3 años después de haber decidido enviarla a una casa de vacaciones?, cuestionó. Respondí seriamente que una cosa era convencerme internamente y otra muy distinta enfrentar la mirada reprochada de mi madre y escuchar sus acusaciones. Miguel trató de mantener la compostura, sugiriendo que tal vez a mamá le gustaría culparnos si se diera cuenta de que la habíamos abandonado. Cuestioné frustradamente su ignorancia, a lo que respondió que no era el único que estaba equivocado. Esta conversación nos hizo pensar más profundamente sobre nuestras acciones, nuestra actitud hacia la madre y cómo podríamos tratar de arreglar las cosas, si es que es posible. En el fondo, ambos sabíamos que si había la más mínima oportunidad de corregir el pasado, tendríamos que intentarlo, a pesar de todos los miedos e inseguridades que nos rodeaban. A pesar de que Miguel reconoció su parte de responsabilidad por la situación e incluso aceptó su parte del dinero, no se sintió completamente culpable. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, me pregunté a mí mismo, tratando de encontrar la respuesta en los ojos de Miguel. Permaneció en silencio por un tiempo antes de responder, necesitamos aprender más sobre esta herencia. Tal vez nos dé la oportunidad de arreglar las cosas de otra manera. Al discutir cómo podríamos enfrentar la evaluación de nuestra madre y su comportamiento si nos disculpamos y ella no nos entiende, sugerí tratar de encontrar alguna esperanza en esta situación. Miguel, aunque preocupado por la reacción de Valentina, accedió a resolver la situación al día siguiente. Listos para venir a San Valentín, compramos algunos regalos, conscientes de la importancia de no venir con las manos vacías. Después de 3 años de separación, imaginamos diferentes escenarios de encuentro, pero la reacción de Valentina siguió siendo impredecible. Al llegar a la casa de vacaciones, donde la enfermera nos recibió, Valentina leyó el libro y tranquilamente le pidió que esperara hasta que terminara el capítulo. Esa tranquilidad de su parte nos sorprendió y esperamos pacientemente. Cuando Valentina se acercó, preguntó qué nos trajo aquí después de tanto tiempo. Miguel intervino reconociendo que no era fácil decidir venir y que estábamos preocupados por ella. Valentina todavía estaba fría en su expresión facial y preguntaba por qué habíamos desaparecido durante tanto tiempo. La conversación fue larga y la tensión entre nosotros comenzó a fluir de manera más natural. Tratando de eludir el tema de la herencia, Miguel habló sobre cómo la vida a veces nos sorprende con noticias inesperadas, pero Valentina solo asintió ocasionalmente mientras escuchaba. Cuando se fue por un momento, criticé a Miguel por su enfoque demasiado directo. Estuvimos de acuerdo en que necesitamos ser más sutiles si queremos aprender algo más. Al final decidimos que teníamos que ser honestos y reconocer nuestros errores, pero Miguel temía que esto nos pusiera en una posición vulnerable.
Estuvimos de acuerdo en que era necesario superar la desconfianza de Valentina y demostrar que realmente lo sentimos, pero sin tocar directamente el tema de la herencia. Después de mucha discusión, decidimos que la honestidad era la clave para reconstruir nuestra relación con nuestra madre. Si fuéramos francos y admitiéramos nuestros errores, tal vez Valentina nos vería cambiar. Miguel, vacilante al principio, finalmente aceptó el plan, aunque preocupado por el costo de comprar un nuevo apartamento para mamá. Pero le convencí de que invertir en restaurar nuestra relación con mi madre sería cualquier costo. Sintiéndome internamente satisfecho de haber logrado convencer a Miguel de la importancia de nuestro próximo paso, sentí una rareza en nuestra relación, como si ser un hermano mayor me impusiera una responsabilidad especial. Decidimos visitar a nuestra madre nuevamente 3 días después con la clara intención de disculparnos y ofrecer una reconciliación. En la segunda visita a Valentina, nos pareció un poco más receptiva que antes. Hemos abordado este tema con cautela, tratando de no mencionar directamente la herencia. Después de la visita, Miguel y yo nos sentamos en un banco del parque reflexionando sobre nuestra visita. Compartí con Miguel mis preocupaciones sobre toda la situación, expresando el temor de que si mamá no aceptaba nuestras disculpas, las cosas podrían salir mal. Miguel, tratando de ser lo más esperanzado posible, respondió que si fallamos, estaremos en el mismo barco y ambos sufriremos, pero tenemos que seguir adelante con el plan. Bueno, Miguel, vamos a comprarle un apartamento. Es un riesgo, pero puede ser necesario, dije, reconociendo la importancia de lo que estaba en juego. Durante nuestra conversación con Valentina, nos dimos cuenta de que todavía estaba enferma y mantenía una distancia emocional. Decidí abordar un tema sobre su salud que habíamos evitado antes. Mamá, ¿realmente te sientes mejor? La última vez no hablamos de eso, le pregunté. Valentina respondió abiertamente que su condición es estable. Miguel comenzó a hablar sobre el error que cometimos y cómo estábamos dispuestos a pedir perdón. Lo siento, mamá, sabemos que nos equivocamos. Tenemos miedo de perderte de la misma manera que perdimos a papá cuando éramos niños, dijo. Valentina nos escuchó atentamente. Ella respondió que le gustaría reconstruir la relación y volver a casa. Rápidamente cambiamos de tema, evitando más conversaciones sobre la herencia. Después de la visita, continuamos nuestra conversación en el banco del parque. Sentí que habíamos dado el primer paso para reconstruir nuestra relación con nuestra madre, pero estaba claro que aún quedaba mucho por hacer. Miguel, aunque parecía un poco defensivo, reconoció que no era un monstruo y que ambos estábamos tratando de encontrar una manera de reconciliarnos con ella. Tenemos que demostrar que realmente lo lamentamos, pero no tocar directamente el tema de la herencia, reflexionó en voz alta. En ese momento, me di cuenta de que la honestidad y la apertura en nuestras intenciones eran la clave para una posible reconciliación con la madre. Tal vez, la compra de su apartamento, podemos demostrar nuestra sinceridad y el deseo de corregir la situación. Miguel estuvo de acuerdo con este plan, aunque preocupado por el costo. Ambos sabíamos que había mucho trabajo por hacer en el camino hacia la recuperación de nuestra relación, pero estábamos dispuestos a hacer todo lo posible para recuperar la confianza de nuestra madre. Park, tenemos que aceptar las condiciones de mamá. Dividamos el costo de comprar un apartamento nuevo para ella, dijo Miguel, determinando el camino que teníamos que elegir. Todavía estaba preocupado, pero Miguel me tranquilizó, estamos juntos en esto, hermano. Cualquier fracaso nos afectará a los dos por igual. Tenemos que seguir adelante. Sus palabras me dieron fuerza y, a pesar de mis dudas, reconocí la importancia de nuestra causa y acepté asumir el riesgo financiero. Bien, Miguel, hagámoslo por mamá, le dije. Durante una de nuestras conversaciones, Valentina preguntó sobre la propiedad del apartamento que planeamos comprarle. Traté de responder, pero ella insistió en que el apartamento estuviera decorado a su nombre. Es una cuestión de seguridad, dijo con firmeza. Estuvimos de acuerdo, entendiendo que era una solicitud justa. Luego,
Valentina exigió que me devolvieran el dinero por mi auto y mi garaje vendidos. Quiero que ese dinero vuelva a mí, insistió. Nosotros, aunque a regañadientes, acordamos sus términos, entendiendo que era la única forma de recuperar su confianza y acceder a su herencia. Está bien, mamá, lo haremos, se resignó Miguel. La elección del apartamento resultó difícil. Valentina rechazó varias opciones y exigió un buen acabado. Necesito algo cómodo, explicó. El proceso de encontrar y reparar un apartamento resultó ser un asunto tedioso y costoso para nosotros. Además, Valentina exigió la devolución de 1.000.000 de pesos, valor que cree que perdimos al vender su automóvil y garaje. Es mucho dinero, dijo cuando expresé mi sorpresa por su demanda. Después de un tenso encuentro con Valentina, buscamos apoyo mutuo. Ella es muy inteligente, reconocí, señalando que primero había un apartamento y ahora el dinero. Miguel estuvo de acuerdo, preocupado por cómo podríamos satisfacer todas estas demandas. Esta experiencia nos ha enseñado el valor de la familia, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. A pesar de todas las dificultades, estábamos dispuestos a hacer todo lo posible para reconstruir la relación con nuestra madre y recuperar la confianza perdida durante nuestros años de ausencia. Parece que estoy tratando de recuperar todo lo que se perdió. Al darme cuenta de que Valentina había aprovechado la situación para recuperar lo perdido, me di cuenta de que era la única manera de recuperar la confianza de mi madre y acceder a la herencia. Decidido a seguir nuestro plan, llamé a Miguel preguntándome si también había recibido un mensaje de Valentina. Ella nos puso a prueba y nos encontramos en un verdadero infierno. Pero fue un alivio no estar solo en esta situación. Acordamos comprar un modesto regalo para Valentina porque ya habíamos gastado mucho dinero cumpliendo con sus requisitos. Vamos a elegir algo simple pero significativo, sugirió Miguel el día que estábamos a punto de celebrar el nuevo apartamento de Valentina. Estábamos llenos de anticipación, con la esperanza de finalmente revelar el legado trayendo regalos y bocadillos al té. Al ver a Valentina de buen humor, lo tomamos como un buen presagio. Durante una conversación en la mesa, Valentina comenzó a hablar de sus familiares, incluido su hermano Sergio. Miguel y yo prestamos mucha atención cuando escuchamos su nombre. Reaccioné físicamente a la mención del tío Sergio, pero traté de ocultarlo para que Valentina no se diera cuenta. ¿Se fue a los Estados Unidos?, preguntó, comenzando la historia. Asintimos, confirmando que recordamos. Sí, mamá, lo mencionaste varias veces, respondí. Valentina continuó, contando que Sergio tuvo una vida difícil como inmigrante, pero su suerte cambió cuando se casó con una mujer rica y anciana. Esta conversación nos abrió un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia, relacionado con una herencia que posiblemente cambiará nuestras vidas. Con cada palabra de Valentina, sentí que crecía en mi corazón la esperanza de reconciliación y la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez, correctamente. Cuando murió, le dejó toda su suerte. Estas palabras de Valentina me sorprendieron a mí y a Miguel. Nos miramos sin creer en el giro que tomó la historia. ¿Entonces el tío Sergio volvió rico?, preguntó Miguel intrigado. Valentina asintió con la cabeza y, después de una breve pausa, reveló una secuela de la historia que no esperábamos. Para nuestra sorpresa, Sergio lo perdió todo debido a una mala inversión y terminó desperdiciando toda la fortuna. Al final, murió solo y en la pobreza, sin dejar ninguna herencia para mí y para Miguel. Esta revelación nos sorprendió. Mamá, ¿es cierto que el tío Sergio lo perdió todo?, pregunté con incredulidad. Valentina confirmó esto, sonriendo, como si quisiera mostrarnos que en la vida lo que importa no son los valores materiales, sino algo más profundo. Irónicamente, sí, es cierto, y sabes que toda esta historia de herencia fue una prueba. Miguel preguntó avergonzado, ¿prueba? ¿Cómo es eso, mamá? Valentina explicó que todo estaba cuidadosamente planeado.
La historia con el asistente del notario era en realidad una ficción, y la enfermera requerida en la casa de vacaciones era solo revisarlos para ver si la cuidaban como madre, no solo por el bien de la herencia. Miguel y yo nos quedamos sin palabras, tratando de dar sentido a esta revelación de que todo fue una prueba en la que, lamentablemente, no nos mostramos de la mejor manera. Valentina, con una mirada perspicaz, explicó que había planeado todo para probarnos. Estoy decepcionada de que hayas creído tan fácilmente la historia de la herencia, dijo con una mezcla de tristeza y frustración en su voz. Ella ya escribió su testamento, excluyéndonos de él. Estábamos devastados por esta revelación. Miguel, en estado de shock, de repente se levantó de la mesa y salió sin decir una palabra. Traté de detenerlo, pero él respondió con una voz temblorosa, no, Carlos, no hay nada más que hacer aquí. Seguí a mi hermano sin resistencia, reconociendo que tenía razón. Ambos caminamos en silencio, perdidos en nuestros pensamientos, reflexionando sobre las consecuencias de nuestras acciones. Valentina observó a sus hijos irse y miró a su alrededor una vez más, sonriendo ligeramente. Sintió que finalmente había dejado atrás todos los problemas y había enseñado una valiosa lección a sus hijos. A veces, el amor de una madre tiene que ser difícil, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Carlos y Miguel, caminando en silencio por las calles, comenzaron a hablar honestamente sobre sus errores y lo que realmente aprecian. Se dieron cuenta de que en la búsqueda de la riqueza y el éxito perdieron de vista lo que realmente importaba, la familia, el amor y la honestidad. Decididos a comenzar con pequeñas actividades, como visitar regularmente a Valentina y ayudarla con todo lo que necesitaba, esperaban reconstruir el puente destruido entre ellos. Valentina, aunque inicialmente se mostró escéptica sobre sus cambios, gradualmente comenzó a abrirse a la posibilidad de que realmente aprendieran una lección. Las cenas dominicales se han convertido en una tradición llena de risas y conversaciones sinceras. A través de sus acciones y dedicación, Carlos y Miguel finalmente pudieron restablecer la relación con su madre, y Valentina, al ver cambios genuinos en sus hijos, les abrió un testamento renovado, incorporándolos nuevamente. Este momento se convirtió para ellos en la comprensión de que el verdadero legado dejado por Valentina es el amor incondicional y las lecciones de vida que durarán para siempre.